Hola, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas noches. Por ahí estamos viendo que Saúl Flores Lazo nos está mandando saludos desde el capítulo Millions de San Miguel. Es que, muchos saludos, Saúl. Capítulo Hombres de Valor, mi capítulo. Que se conecte un poco más de gente para empezar con nuestro testimonio de pareja. Bendiciones, Anita. Comenzamos. Iniciemos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Adriana de Aguirre. Él es mi esposo, Mauricio Aguirre. Y para nosotros es un placer, es un honor el poder compartir todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Voy a iniciar contando de dónde vengo. Yo soy Adriana, tengo 28 años. Y fíjense que yo nací en un noviazgo. Mis papás eran novios cuando ellos quedaron embarazados. Fue una sorpresa y decidieron que se iban a casar y que iban a empezar a formar una familia. Pero realmente eso no estaba en sus planes desde un inicio. Fíjense que cuando mi mami quedó embarazada a los 3 meses, los doctores le dijeron que ella tenía problemas de toxoplasmosis y que su bebé muy probablemente iba a salir con problemas, que iba a tener cualquier retraso, que no iba a salir completa. Y ellos fueron jóvenes valientes y decidieron continuar con el embarazo sin importar qué fuera a pasar. Y desde ahí yo sé que Dios ya estaba eligiendo por mí. Dios ya estaba haciendo bueno en mi vida, porque gracias a Dios todo salió bien. Fíjense que mi niñez fue súper bonita. Yo viví mucho tiempo con mis abuelitos. Ellos me cuidaban durante las semanas y mis papás me veían el fin de semana.
y realmente me consintieron, me cuidaron. Mis papás me dieron todo, económicamente, juguetes, todo lo tuve yo. Íbamos a la iglesia y así fue pasando el tiempo. Cuando yo cumplí 5 años, ahí me dijeron que yo iba a tener una hermana. Cuando me dijeron que iba a tener una hermana, yo me imaginé que era como una muñeca, que uno podía jugar con ella, peinarla, y cuando uno se aburriera, la guardaba y la apagaba. Fíjense que también nos movimos a una casa más grande porque la situación económica de mi familia ya estaba mucho mejor. Y en ese momento también llegó el alcohol a mi casa. Mi papá empezó a tomar ya no solo los fines de semana, sino que también ya tomaba los días de semana. Mi mamá y mi papá se peleaban, ellos tenían problemas, sus caracteres no eran como muy compatibles, discutían y realmente ya el amor que estaba en mi casa ya se había ido. Mi mami, una mujer que viene de una familia de 12 hermanos, en donde imagínense tener 12 hijos a ser bien difícil. Y mi papi venía de una familia en donde solo eran 2 niños, entonces venían de familias diferentes, estaban acostumbrados a dar amor de diferente manera. Entonces yo empecé a sentir que cuando mi hermana nació, mi mami no podía como enfocar la atención en las dos, sino que se enfocaba más en la chiquita. Y saben, yo a esa edad yo empecé a sentir que mi mamá no me quería. Yo empecé a sentir que mi mamá solo quería a mi hermana, que yo no era importante para ella. Y por el otro lado, mi papi era demasiado amoroso, era que se tiraba al suelo a jugar conmigo. Entonces yo empecé como a ver que mi mami tal vez sí era importante, sí la quería, pero tal vez no era ese amor tan grande. Y ella lo sentía y ninguna de las dos sabíamos cómo hacer para que la otra supiera que nos queríamos entre las dos. Fíjense que cuando vienen esos problemas, cuando yo tenía 8 años, mis papás se separan, mi papi se va de la casa y solo me quedo acá con mi hermana, mi mamá y yo. Para mí fue difícil. Un divorcio, una separación es algo difícil, no importa cuántos años tengan los hijos. Y cuando yo tenía 10 años, mi mamá me cuenta un secreto. Ella me cuenta que estaba embarazada, que no era de mi papá. Ellos no estaban divorciados, sí estaban separados. Y para mí eso fue bien difícil porque nació mi hermanito precioso, pero a mi hermana le pasó lo mismo. Sintió que mi mami solo se enfocó en el bebé, que no se enfocó en nosotras. Y yo como ya estaba muy acostumbrada, pero para mi hermana fue bien difícil. Mi hermana a los 8 años de edad, ella se va de casa, ella se va a vivir con mi papi, se va a vivir con mis abuelos. Para mí fue súper difícil. Yo me quería ir con ella también. Obviamente allá habían más amorcito, había más comida, había más juguetes y a esa edad uno se fija en eso. Pero si yo me iba con mi papi y con mi hermana, la casa se iba a ir con nosotras y yo decía, puya, ¿y a dónde va a vivir mi hermano? ¿Dónde va a crecer? Entonces yo decidí quedarme en la casa porque yo no quería que las cosas estuvieran mal. Pero yo me hice una niña bastante amargada, me hice una niña como muy egocéntrica, que solo me importaban mis cosas, porque yo no estaba siendo feliz en mi vida. 11 años pasaron y mi mamá y mi hermana perdieron comunicación, ellas no se volvieron a hablar por 11 años y yo estaba en medio, y éramos como palomas mensajeras que íbamos, mi mami hizo esto, mi papi hizo esto, entonces esa situación fue bien difícil para nosotras. Bueno, de mi parte, mi nombre es Mauricio Aguirre, pues yo nací en una familia conformada por mi mamá, por mis abuelos, por mis tíos. Durante toda mi infancia yo tuve como la ausencia de un padre, precisamente porque a mi papá, al enterarse que mi mamá estaba embarazada, pues la dejó. Y bueno, siendo muy sinceros, yo no me puedo quejar de ninguna forma por la infancia por la cual yo pasé. Tuve una infancia muy buena, la verdad, no me hizo falta nada, gracias al esfuerzo de mi mamá, de mis abuelos, de mis tíos, como les repito. Mis figuras paternas, de hecho, para mí fueron mis tíos, de hecho, durante todo ese tiempo. Y siendo muy sinceros, mi infancia, como les decía, fue muy buena. En cuanto al aspecto de que no me hizo falta ese amor de parte de alguno de ellos. ¿Qué sucedió durante mi infancia? Sí hubieron problemas, existieron algunos problemas entre mi mamá y mi abuela, precisamente porque mi mamá, desde que yo nací, ella se dedicó completamente a trabajar para tratar de darme lo mejor a mí, y quien se hacía cargo de mí completamente era mi abuela.
Entonces, para mí mi segunda figura materna, mi gran figura materna durante el día, si lo queremos ver así, fue mi abuela. ¿Qué sucedió? Llegó un punto en el cual las peleas empezaron a existir en mi casa. Empezaron a haber discusiones entre mi mamá y mi abuela para ver quién tenía más autoridad sobre mí. Y siendo muy sinceros, esto empezó a ocasionarme muchos problemas psicológicos. De hecho, en un momento de mi vida, estando pequeño, yo estuve con un psicólogo y bueno, poco a poco fuimos superando esas etapas. A los 6 años mi mamá tomó la decisión de irnos de la casa para empezar a vivir una vida aparte. Nos fuimos de esa casa y bueno, prácticamente nos fuimos sin nada. Mi mamá se esforzó y Dios fue muy bueno durante todo ese tiempo, porque poco a poco empezamos a llenar nuestra casa y lo fuimos convirtiendo en un hogar. A mis 13 años, nace mi primera hermana, mi princesa de hecho, y se convirtió en un juguete para mí. Los hermanos menores siempre se convierten en un juguete para uno, y lastimosamente esa persona, el papá de mi hermana, que es una persona increíble conmigo, al enterarse de que mi mamá estaba embarazada y que mi hermana iba a nacer, pues nuevamente se alejó y se volvió a repetir esa historia. Tuve esa madre otra vez, o tuvimos ambos de esa madre que cumplió los dos papeles, tanto de mamá como de papá, y pues poco a poco se fueron haciendo estas cosas para nosotros y se fueron convirtiendo y empezamos a tener ciertas obligaciones dentro del hogar, y prácticamente durante mucho tiempo nosotros estuvimos alejados de Dios, hasta que llegó un punto en el cual tuvimos un problema dentro de nuestro hogar y eso hizo que nos acercáramos nuevamente a ese Dios que nosotros conocíamos. Fíjense que cuando mis papás deciden divorciarse a causa de que mi mami ya iba a tener otro bebé, para mi papá eso fue bastante difícil porque él no solo se sintió como dolido por su esposa, aunque ellos ya estaban separados, pero igual todavía no estaba el divorcio, sino que sobre todo se sintió molesto, se sintió enojado porque yo no le había contado y yo ya lo sabía. Yo por mucho tiempo me culpé de no haberle contado a mi papi, de haberle fallado, de haberle, no sé, omitido eso, algo tan grande. Y mi papi tenía un rencor en su corazón por eso, o sea, él me seguía amando, pero realmente nuestra relación se fue fracturando bastante. Fíjense que mi mayor sueño y el de mi hermana siempre fue tener una familia, esa familia que nosotras no pudimos tener chiquitas. Nosotros nos moríamos por tenerla grande, por tener un esposo, por tener hijos, o sea, ese siempre ha sido nuestro mayor sueño, porque nuestros hijos tengan hermanos, porque nuestra relación de hermanas peleábamos y todo, ¿verdad? Pero nos amábamos tanto. Pero con lo del divorcio, ella y yo estábamos bien separados, o sea, perdimos contacto por mucho tiempo. Fíjense que a los 17 años yo conozco de Dios. Un niño me invitó a un retiro y yo dije, bueno, la verdad es que Dios todo este tiempo en mi vida sí ha estado presente como el que me dio la vida, el que me cuida, el que está ahí arriba, aquí estoy yo abajo, si me porto bien una estrellita, si me porto mal me va a castigar, pero yo no tenía una relación con Dios. Entonces yo dije, bueno, voy a intentarlo. Este niño me dice, vaya, el retiro vale $80. Y yo en ese entonces yo dije, ay, no, ¿saben qué? Tengo algo que hacer ese fin de semana, yo no tenía los $80 y le dije, no, ¿sabes qué? No puedo. Y me dijo, Adri, ¿es por el dinero? Y yo le dije, sí, es por el dinero, no tengo. ¿Saben que la mamá de ese muchacho, sin conocerme tanto, sin que fuéramos amigas o algo así, y no era que le sobrara el dinero tampoco, ella de su bolsa sacó los $80 y me pagó ese retiro? Para mí eso no tiene precio, o sea, de verdad que Dios bendiga a esa mujer, porque en ese retiro yo conocí de Dios, en ese retiro yo me enamoré de Dios, yo no sé, o sea, di un giro totalmente, porque yo empecé a entender que yo debía perdonarme, que debía perdonar a mis papás, que ellos no eran perfectos, que nadie tiene un manual para ser papás. Yo de verdad que le empecé a servir a Dios por 5 años, yo iba de día, de noche, a todas horas a servirle a Él, no importara qué. Llegó el momento de la graduación del colegio, había que elegir qué estudiar y yo chiquita solo tenía 2 sueños. Quería ser cajera de súper o quería ser maestra de parvularia. Esos eran mis grandes sueños,
Pero toda la gente me decía, ay no Adri, de maestra de parvularia te vas a morir de hambre, gana un poquito, no. Pero saben, yo había conocido un Dios tan grande que Él me dijo, Adri, lo que vos querás hacer, yo te voy a respaldar. Y cuando Dios te dice que Él te va a respaldar, es porque de verdad lo va a hacer. Así que yo me atreví, tuve fe y yo estudié, y eso soy, licenciada en educación parvularia. Y de verdad es por pura gracia de Dios, de verdad que Dios cumple nuestros sueños, Dios conoce los anhelos más profundos de nuestro corazón y Él en su voluntad y en el tiempo perfecto, si uno le entrega algo, Él lo cumple. Él conoce todos los planes que tiene para nosotros. Fíjense que en el 2010 yo estaba en la universidad, mi abuelito murió un 10 de abril, yo cumplo años el 11 de abril y mi relación con mi familia de parte de papá estaba bien difícil. Mi papi se había vuelto a casar, yo no tenía buena relación con mi madrastra, ella y yo nos peleábamos, o sea, de verdad que mi familia estaba rota. Y cuando muere mi abuelo, paso ahí mi cumpleaños en la funeraria y yo me sentía triste, pero también me sentía un poquito feliz porque estaba pasando un cumpleaños con ellos al fin otra vez. Y saben que al año de eso nos reunimos, mi familia extensa, para el aniversario de muerte de mi abuelo. Y como yo cumpleaños un día después, mi papi decide partir un pastel. Y en ese pastel, la gente que había ido al aniversario se quedaron a mi cumpleaños, no era que ellos iban a estar ahí. Y había una prima lejana que me tomó una foto, yo partiendo el pastel, y la subió a Facebook. A mí ese día ya me agregó porque ni siquiera nos teníamos en Facebook. Y la verdad que fue algo increíble. El día ya casi para cumplir años, un niño comentó esa foto y decía, qué chiquito es el mundo, yo a esta niña la conocí cuando estábamos chiquitos. Y yo dije, ¿quién es este? Dije yo, si no lo conozco. Y cuando abro el perfil, yo vi que era Carlitos. Pues yo lo conocía por Carlitos, yo no lo conocía por Mauricio. Y yo dije, wow. A ese niño yo lo conocí cuando yo tenía 11 años, él me gustaba, yo le gustaba, yo escribía en mi diario de, ay, Carlos es tan lindo, que no sé qué, y Dios lo había traído de regreso a mi vida después de 5 años de no saber nada de él. A nosotros nuestras mamás nos presentaron, chiquitos íbamos a la playa, salíamos, y gracias a los planes de Dios y a esa foto en Facebook, nosotros pudimos volver a tener contacto. Hermana, como les decía, ella se convirtió en una persona intermitente en nuestro hogar. Y en una de esas intermitencias, él tuvo una idea de que nosotros saliéramos a la playa. Salimos a la playa con muchas personas de su trabajo y en esa salida mi mamá conoció a una persona. Esa persona se empezó a convertir en su amiga, se hicieron amigas. Empezamos a salir cuando ya estábamos, que ellas salían, yo conocí a sus 2 hijas, ella tenía 2 hijas, con sus hijas nos hicimos muy buenos amigos desde pequeños. Yo me recuerdo que salíamos todos los fines de semana y como bien decía Adri, a mí me gustaba una niña de esa familia. Nuestros hermanos también tenían la misma edad, nuestros hermanos menores tenían la misma edad y pues habían salidas en las que ellas se iban y nosotros nos quedábamos cuidando a estas niñas. Luego de eso pues nuestras mamás se separan, perdón, tuvimos problemas de conexión, regresamos. Nuestras mamás se separan durante un tiempo y dejamos de vernos desde nuestros 15 años. Luego de eso, pues sucedieron algunas cosas durante este proceso de separación. Mi mamá tuvo una crisis económica. Esta crisis económica llevó a que mi mamá pues buscara el apoyo sobre mi papá. A mi papá lo conocí, no lo conocí de la mejor forma. No, por lo menos no de la forma en la cual yo hubiera querido, porque lo conocí a través de una prueba de ADN que él solicitó cuando mi mamá le pidió la ayuda. Y bueno, luego de esto, pues yo tuve la oportunidad de conocer a mi papá, como les decía, y lo vi únicamente durante 3 años. ¿Por qué? Porque mi papá, al 3er año de que yo lo conocí, falleció de cáncer. Al fallecer él, tuve la oportunidad y Dios me brindó la oportunidad tan grande de conocer a mis otros 2 hermanos. Y la verdad es que cuando lo conocí me alegré muchísimo, me alegré también por la forma en cómo ellos me recibieron a mí en ese momento. Y bueno, empezamos a hablar con mis hermanos. Para ese entonces también
gracias a la pensión que mi papá me dejó, empecé a costearme de esa pensión mi universidad. Fui instructor de la universidad y siendo instructor de esa universidad conocí a otra persona, a la otra instructora, y fue ese día en el cual cuando subieron una foto a Facebook, gracias por la existencia de Facebook, la verdad, yo vi a esa niña que yo había dejado de ver durante 5 años. Me recuerdo que esa noche hablamos durante toda la noche, nos desvelamos, y eso que yo tenía clases el siguiente día, pero aún así pasamos hablando toda la noche, y posterior a eso quedamos de vernos nosotros dentro de 2 días. Fíjense que ese día que hablábamos hasta las 5 de la madrugada era ya mi cumpleaños, así que fue mi regalo de cumpleaños que Dios me dio. Y nos vimos 3 veces después de eso y ya éramos novios el 16 de mayo. Del 11 de abril al 16 de mayo ya éramos novios y eso fue hace 8 años, 11 meses que comenzamos esta relación. Yo era una niña, como les había dicho, que le servía a Dios por todos lados. Lo volví a presentar en mi familia porque ya lo conocían, mis papás lo adoraron, mi madrastra, con la que yo no me llevaba muy bien, lo amó y Dios usó a Mauricio para que mi relación con mi madrastra también fuera mejorando. Fíjense que llevábamos cierto tiempo de novio, llevábamos como 5 años, hace 5 años y medio, mi hermana menor, ella nos invitó a fraternidad. Nosotros nunca habíamos escuchado de fraternidad. Y yo dije, bueno, con tal de estar con mi hermana, yo voy a lo que sea. Porque por las cosas del divorcio y todo eso habíamos perdido bastante relación. Y empezamos a ir. A mí me encantó. Yo empecé a servir, empecé a ir a los capítulos, que son las reuniones que nosotros tenemos todas las semanas. Yo estaba feliz en fraternidad. A mí fraternidad me regaló de regreso esa relación que yo tenía con Dios. Porque yo por un tiempo en la universidad y todo eso, yo me alejé bastante de Dios. No es que lo haya dejado de amar, pero dejé de servirle con tanto amor. Y fraternidad fue eso, fue ese medio que usó Dios para recordarme que Él siempre ha estado ahí. Que a veces nosotros no lo vemos, no lo sentimos, pero Dios siempre está ahí. Así que para mí fraternidad fue súper importante. Uno de los anhelos más grandes que yo tenía era servir con mi familia, servir con mi novio en ese momento. Él empezó a ir a fraternidad, no le gustó mucho, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, de repente, a mi hermana y a mí nos dijeron, vaya niñas, cada quien tiene que abrir un capítulo de jóvenes. Nosotros iniciamos en jóvenes. Mi hermana, la chiquita, dijo, démosle, abrió su capítulo, ya cumplió 5 años con su capítulo. Y yo, la grande, la que tenía que dar el ejemplo, yo dije, ay, no, es que fíjense que estoy bien ocupada por la universidad, no tengo tiempo, es que cuando uno se compromete con Dios es de darlo todo. La cosa es que yo, en vez de abrir mi capítulo en jóvenes, yo me fui de fraternidad. Bueno, de mi parte, luego de esa cita que teníamos, nos vimos, yo le gustaba demasiado a ella. Y bueno, nos hicimos novios de la forma más romántica, no, siendo muy sinceros, no nos hicimos novios de la forma más romántica porque lo hicimos a través de una solicitud de Facebook. Y les voy a contar esto, fue muy divertido la verdad, porque ella me besó. Y entonces yo dije, esta mujer no se me va a ir ahora, y le mandé una solicitud de noviazgo en Facebook. Fue muy romántico la verdad. La verdad es de que durante nuestros primeros 3 años de noviazgo fuimos ejemplo, de hecho, para muchas personas, para muchos jóvenes menores que nosotros, inclusive gente mayor que nosotros, porque durante nuestros primeros 3 años nosotros no tuvimos ninguna discusión como novios, no tuvimos ninguna discusión como pareja, todo era amor y paz. Pero bueno, luego de un tiempo, luego de esos 3 años, tuvimos un problema muy fuerte entre nosotros y nos separamos por aproximadamente 8 meses. Luego de estos 8 meses que pasaron, empezamos a hablar nuevamente, y luego de hablar entre nosotros decidimos regresar y darnos esa segunda oportunidad. Durante un tiempo las cosas no fueron tan sencillas como al principio.
La verdad es que muchas veces creo que como parejas es muy difícil volver a algo sin comparar lo que ya sucedió anteriormente, lo que ya ha pasado anteriormente y cómo han sido las cosas anteriormente. Pero bueno, empezamos a tratar nuestra relación, empezamos a trabajar nuestra relación. Dios ya estaba dentro de nosotros, Dios ya estaba funcionando dentro de nuestras vidas, ya servíamos a ese Dios tan increíble que muchos de nosotros conocemos. Y en ese momento, como bien decía Adri, yo era muy alejado de fraternidad. Yo le servía a Dios en mi iglesia, pero yo estaba alejado de ese Dios de fraternidad, que en ese momento yo lo veía de otra forma. Pero Dios siempre nos usa de las formas más creativas. Y luego de yo rechazar el acercarme a fraternidad, creo que mucho nos ha pasado. Y luego de que yo fui una persona muy crítica a esta organización, siendo muy sincero, a mi primo le dan un capítulo. Yo trabajaba fuera del país y yo venía los viernes al país. Y justamente a mi primo le dan ese capítulo de jóvenes los días viernes, que eran los días que yo regresaba al país. Fue increíble. Con Adri dijimos, vamos a empezar a asistir a este capítulo de jóvenes, vamos a empezar a apoyar a mi primo un par de meses y luego lo dejamos, ya que el avance. Estos 3 meses ya se hicieron ya casi 4 años de estar en esa organización, 3 años y algo de estar en esa organización. Ese capítulo en el cual yo inicié se llama Aviadores. Y a partir de ese momento nosotros empezamos a servir juntos. Empezamos a servir de forma individual y de forma como pareja. Luego de eso, pues Dios fue mejorando esos problemas y logramos solventarlos en un punto de nuestras vidas. Empezamos a asistir a SAELes para quienes son nuevos, para quienes no conocen. Un SAEL es un seminario avanzado de entrenamiento para líderes. Y estando en esos SAELes, yo era una persona muy escéptica, voy a hablar por mí siendo una persona muy escéptica. Empecé a asistir a estos SAELes, empecé a ir a cada uno de estos retiros. Es como un retiro, pero es muchísimo mejor, la verdad. Y en esos SAELes Dios empezó a sorprendernos. Dios empezó a darnos promesas dentro de estos SAELes. Y esos SAELes empezaron a convertir, esa organización se empezó a convertir en algo muy importante para nuestras vidas. Fíjense que una de las promesas que Dios nos hizo y que me hizo a mí particularmente es que yo iba a tener una familia, que ese sueño, ese anhelo que yo había tenido tanto tiempo, que Dios me lo iba a cumplir, que yo iba a poder tener hijos. Fíjense que por mis enfermedades, he tenido hipotiroidismo, insulinoresistencia, a mí los doctores me decían que para mí iba a ser bien complicado quedar embarazada, que me iba a costar o que yo no iba a poder tener bebés. Pero yo le decía a Dios, Señor, tus planes son perfectos y yo confío en ti. Yendo a los doctores, sirviendo en fraternidad, a mí Dios me regala un capítulo. Me dicen que abra un capítulo y esta vez yo no huí. Esta vez yo le dije, sí, Señor, démosle. Abro mi capítulo, con Dios le pusimos el nombre Sailors. Y para mí fue una época preciosa, o sea, de verdad empezar a servirle más a Dios. De verdad es mi pasión servirle a Él. Pero el hecho que nosotros seamos servidores o que estemos en fraternidad, eso no nos hace exentos a pecar. No es que porque nosotros estemos acá somos perfectos, al contrario, si estamos aquí enfrente es porque tenemos que contarles de dónde Dios nos ha sacado, de qué cosas nosotros hemos hecho y Dios nos ha perdonado y así le seguimos sirviendo. Fíjense que los doctores, Mau siempre iba conmigo a todas mis citas, al endocrinólogo. Y en el 2018 yo me puse a dieta, empecé a tomarme todos mis medicamentos, llegué al final a tener mis hormonas bien y el doctor nos dijo, bueno niños, si ustedes quieren realmente tener hijos, ahorita es el momento. Ahorita las cosas están en óptimas condiciones como para que Adri de verdad pueda quedar embarazada. Y nosotros dijimos, bueno, mi mayor sueño y el de Mauricio es tener hijos, démosle, tengamos hijos. Obviamente no lo estábamos haciendo en orden. Obviamente Dios es un Dios de orden, es un Dios que nos ama, pero que también le gustan las cosas según el orden que Él nos ha dejado. Fíjense que en ese momento a mí me bendice Dios con un cargo de coordinadora de zona en jóvenes y con Mau hablamos y dijimos no podemos seguir en pecado.
si nosotros somos servidores de Dios, de verdad tenemos que darle el primer lugar de nuestra vida. Dios sabe cuándo nos va a regalar un hijo, cuando nosotros hagamos las cosas bien. Y saben, cuando nosotros le dijimos a Dios, Señor, te ponemos en medio de nuestra relación y vos sos lo más importante, yo no sabía y yo ya estaba embarazada. Miren, cuando yo me enteré que yo estaba embarazada, yo no podía creer que Dios me estaba bendiciendo con un bebé. O sea, si era lo que yo más había anhelado. Cuando yo le conté a Mau casi que se desmaya de la emoción. O sea, empezamos a hacer planes, empezamos a soñar, pero también nos pusimos a cuentas con Dios. También le dijimos, Señor, perdón, ya entendimos que tú solo querías que nosotros selláramos el primer lugar en nuestra vida para tú cumplir los deseos más profundos de nuestro corazón, pero no nos vamos a quedar así. Obviamente empezamos a hacer planes para casarnos. Mau me propuso matrimonio de la manera más linda, ya llevamos 8 años de novios. Fíjense que yo pensé que toda la gente nos iba a criticar, pero en esta organización no, yo he aprendido que nadie puede andar criticando a las demás. Si Dios no nos critica, ¿quiénes somos nosotros para criticar a los demás? Lejos de criticarnos, nuestros amigos de fraternidad, nuestra familia de fraternidad nos apoyó, se emocionaron con nosotros. Obviamente nosotros nos pusimos a cuentas con Dios, como les digo, y ordenamos nuestra vida porque no queríamos que nuestro bebé naciera en un noviazgo, en algo desordenado. Miren, yo no sé cómo explicarles la emoción que yo tenía por mi niño. El 19 de febrero del 2019 fue el día más feliz de mi vida cuando yo me enteré. ¿Se acuerdan que yo no me llevaba bien con mi mami? Cuando mi mami se enteró que iba a ser abuela, miren, mi mamá ha cambiado. Ella lleva 1 año y medio en fraternidad sirviendo. Y yo les puedo decir que mi mamá, sí importa, yo amo a mi mamá, a mi papá. De verdad que yo tanto que juzgué a mi mamá, yo en este tiempo yo vi cómo mi mamá me apoyó tanto, cómo mi mamá cambió, cómo mi mamá ahora le sirve a Dios, cómo ella se emocionó. Y de verdad que Dios es bueno. Todas las veces que con mi hermana doblamos rodillas orando por nuestra familia, Dios sí nos escuchaba. Miren, empezamos con la boda, la hicimos, estábamos felices, la revelación de si iba a ser niña, iba a ser niño, el bebé. Todos nuestros amigos y familia de fraternidad, el primer bebé de mi familia, el primer bebé de nuestros amigos. Wow, o sea, yo no podía estar más. Una mujer plena, completa, agradecida. Le hicimos la promesa a Dios que nuestro hijo y nosotros le íbamos a seguir sirviendo, no importara qué. Nos cambiamos de un capítulo de jóvenes, ya nos pasamos a adultos, porque en fraternidad hay jóvenes, hay hombres, hay damas. Y ya que estábamos casados, ya y la edad, ¿verdad? Ya nos correspondía pasarnos a adultos. Me fui a un capítulo, a Mujeres de Valor, un capítulo que me abrió las puertas de una manera increíble. Conocí a mujeres increíbles, mi coordinadora, las servidoras, me hicieron sentir tan rápido en casa cuando yo llegaba ahí con mi panza. Estábamos muy, muy felices, de verdad. Bueno, de mi parte, cuando me enteré, como bien decía Adri, wow, para mí fue una de las alegrías más grandes. De mi parte, pues a mí yo nunca he tenido problemas de presión, nunca he tenido problemas por el azúcar ni nada por el estilo. Pero cuando me enteré, la verdad es que a mí me agarraron con la noticia más increíble en ese momento. Yo me puse pálido con respecto al embarazo, no por estar asustado, sino de lo feliz que yo estaba. Lo primero que pensé de mi parte fue que yo no quería repetir ese ciclo que ya se había repetido en mi familia, que ya se había repetido entre mi hermana y que había sucedido conmigo también. Y yo dije, yo no quiero ser como ha sido en esta ocasión con mi papá, con el papá de mi hermana. Yo quiero ser algo distinto, yo quiero ser el mejor papá para mi bebé. Fue tan increíble y estábamos tan emocionados. Apenas había pasado una semana y ya le habíamos comprado una cuna completamente equipada para que le durara mínimo 10 años de su vida. Todo el embarazo se dio bien. Las bendiciones en nuestra vida en cuanto al trabajo, en cuanto a la economía, en cuanto a la salud, se mejoraron.
nuestros trabajos, tanto nuestros trabajos como nuestros negocios, empezaron a mejorar, empezaron a ser más grandes. Y bueno, digamos que todo el embarazo fue muy bueno, increíble, la verdad. Adri irradiaba luz con el embarazo. Y llegó un punto en el cual llegó la revelación de sexo. Nosotros durante todo el embarazo estábamos tan emocionados con el bebé. De hecho, es nuestro Chunky Monkey, nosotros le llamamos así, gracias a mi cuñada, sin saber su sexo. El día de esa revelación fue algo muy increíble, la verdad. A mí no me importaba, creo que ninguno de los dos nos importaba si era niño o era niña, pero al final queríamos a ese bebé. Nos enteramos, perdón, que íbamos a tener un niño. Fue la noticia más increíble para mí. A mí me encanta el deporte, me encanta el fútbol. Y yo lo primero que me imaginaba con ese bebé era jugando en un parque con él, fútbol, con la pelota, con lo que fuera. Y bueno, llega un punto en nuestras vidas que nosotros ya teníamos días de estar alargando un viaje fuera del país. Y cuando ya llegaba ese momento del viaje, tuvimos que aventar un control médico con la ginecóloga. Y bueno, en ese momento, cuando tuvimos ese control, la verdad es que Dios nos puso una de las pruebas más grandes en nuestras vidas. Con matrimonio, que fue que a nuestro bebé, ese día que a Adri le tocaba el control, nuestro bebé no tenía líquido amniótico. Y bueno, en ese momento Adri tuvo que quedar ingresada en el hospital. Empezamos una lucha con Dios bastante increíble. Yo siempre consideraba a Dios no como un padre, sino que siempre lo consideraba como un amigo. Siempre he hablado con Dios como un amigo. Y bueno, en ese momento empezó esa lucha. Yo le empezaba a decir a Dios, Dios, Adri está aquí, Adri está ingresada, nuestro bebé está mal y yo no te siento. Dios, yo no te estoy viendo como ese Dios, como esa comunicación que vos y yo tenemos. Adri empezó a pasar un proceso muy duro. La verdad es que en ese momento yo me di cuenta de la increíble mujer que es Adri, la increíble madre que es Adri. En ese hospital ella tuvo que sufrir cosas increíbles para poder mantener la vida de nuestro bebé ahí. Y en ese momento los doctores hicieron todo lo posible, tenían que evacuar a nuestro bebé. En ese momento los doctores hicieron todo lo posible para que eso no fuese así. Y bueno, empezó ese proceso en el hospital. Al segundo día nuestro bebé había ganado y teníamos la esperanza de que ese líquido se duplicara en los siguientes 2 días. Al cuarto día no fue así. Nuestro bebé había vuelto a perder el líquido y en ese momento se vinieron pruebas más grandes para nosotros porque nosotros habíamos preparado todo para que nuestro bebé naciera en un hospital privado, para estar presentes dentro de su nacimiento, para estar ahí. Y en ese momento, cuando nos dicen que tenían que sacar a nuestro bebé, que tenían que extraer a nuestro bebé, no sabíamos qué hacer. Se nos presentó otra prueba increíblemente dura, en la cual tuvimos que tomar una decisión: si mantenernos dentro de un hospital privado y pagar una cantidad increíblemente alta, aproximadamente $2,500 o más diarios, para que nuestro bebé estuviera ahí dentro de una incubadora, o pasarnos a un hospital público. Dios fue muy bueno en ese momento y se nos dio una oportunidad muy grande para pasarnos a un hospital público.
Dios nos puso ángeles increíbles en nuestro camino, doctores increíbles en nuestro camino. Pero en ese momento sucedía algo más fuerte. Adri dejaba de estar en un paraíso y empezaba a estar en un desierto. Pasaba a estar en un hospital donde estábamos con ella, donde habíamos pasado 24/7 con ella, esos 4 o 5 días que estuve en el hospital. Y llegaba un punto en el cual ella tenía que estar sola. Llegaba un punto en el cual no iba a poder estar yo ahí en el momento de que mi bebé naciera. Diego nació un 14 de julio del 2000, con apenas 6 meses y medio, midiendo apenas 28 centímetros y pesando 1,5 libras. Nació bajo un cuadro muy crítico, la verdad. Pero aún así era un bebé hermoso. Diego era un bebé precioso para nuestras vidas. Como les decía, Dios ya había puesto médicos increíbles a su cuidado. Dios ya estaba trabajando con Diego en nuestras vidas. Y Diego nació y nació con vida. Diego vivió durante 3 días y durante esos 3 días nosotros pudimos ver como Diego, como esos 28 centímetros de amor, luchaban por quedarse con nosotros. Nosotros seguimos hablando con Dios y no encontraba esa respuesta de Dios. A ese momento empezó otro proceso más, en el cual, estando operada, estando con una cesárea, no tenía nadie quien pudiera estar con ella 24/7. Empezaba un proceso en el cual a ella le tocaba hacer sus cosas sola. No había nadie que la ayudara, le tocaba bañarse ella sola. Y durante los 3 días nosotros no sabíamos qué iba a suceder. No sabíamos qué estaba pasando. Pero saben, es hospital público, donde hay horas de visita, donde hay simplemente, y soy muy sincero, 2 horas y media de visita. Esos ángeles que estuvieron con nosotros nos permitieron estar ahí días completos, viendo a nuestro bebé. Nos dimos cuenta, como les decía, que los médicos que estaban a cargo de él eran los mejores médicos. De verdad, creo que no hay mejor médico que Dios. Y Dios puso esos ángeles para nosotros y para nuestro Diego. Ahí, al 3er día, él tuvo que salir de ese hospital. Le daban el alta, pero nuestro bebé quedaba ahí. Nuestro bebé quedaba. Nosotros oramos por él antes de irnos de ese hospital y tuvimos que dejarlo a él. El siguiente día, pues nosotros nos fuimos con la esperanza de que nuestro bebé saliera bien de esta prueba. El siguiente día, nuestra primera llamada fue la peor llamada que pudimos recibir. En ese momento lo vimos de esa forma. A las 5:45 de la mañana nos dijeron que nuestro bebé había fallecido. Nos dijeron de que nuestro bebé no estaba con nosotros. En ese momento nosotros no lo entendíamos, pero poco a poco nosotros nos fuimos dando cuenta que nuestro Diego, pasó llamado por Dios para ser un ángel de Él y un ángel para nosotros, un ángel para nuestras vidas. Nosotros no nos dimos cuenta en ese momento tampoco, pero mucha gente se unió en oración por nuestro Diego. Mucha gente estuvo ahí para nuestro Diego. Para nosotros fue muy doloroso entender por qué Diego se había ido. Y fue todavía más difícil para nosotros por qué Dios nos estaba haciendo pasar esta prueba. Porque si nosotros le estábamos sirviendo a Dios, Dios estaba haciendo eso con nosotros. Siendo muy sinceros, el enojo con Dios o hacia Dios siempre llega en esos momentos. En los momentos felices, en los momentos que Dios nos premia,
nosotros decimos, ah, sí, gracias a Dios, pero en los momentos difíciles siempre nos enojamos con Dios, y en este momento yo estaba enojado con Dios, de mi parte yo estaba muy enojado con Dios, pero en realidad yo me di cuenta posteriormente que Dios estaba haciendo un propósito en nuestras vidas, Dios estaba poniendo propósitos en nuestras vidas, Dios estaba haciendo cosas grandes en nuestras vidas, y tuvo que llegar otros a Él más, en el cual muchas de mis promesas, muchas de mis preguntas que yo tenía hacia Él fueron contestadas. Para mí fue muy difícil el ver que mi mayor sueño, mi bebé, estaba sufriendo. Yo me enojé con mi cuerpo. Sentí que no había sido buena mamá. Sentí que no le había dado lo suficiente. Mi mayor miedo se estaba haciendo realidad. Yo acabo de tener una cesárea, pero cuando a mí me dicen que mi hijo se murió, yo me levanté como pude. Iba a acompañar a mi esposo a dar todas las vueltas. Nosotros nos imaginamos yendo a traer a nuestro hijo al kinder, al colegio, al entreno, pero nunca nos imaginamos irlo a traer a una morgue. Y lo fuimos a traer, y Dios iba con nosotros. Dios nunca nos dejó solos, Dios nunca nos abandonó, Dios no nos falló, Dios cumplió su promesa, Dios nos dio a nuestro hijo. Yo no le voy a negar, yo no era enojo el que tenía con Dios, yo era una tristeza profunda, en donde yo sentía que una parte de Adriana se había ido con Diego cuando lo enterramos. Miren, nuestra familia de fraternidad se portó tan bien, nos acompañaron en la vela, en el entierro, hicieron que eso fuera algo lindo. Nuestra familia, mi papá, mi mamá, la familia de mi esposo, o sea, mi hermana, el primo, se portaron tan bien. Y ahí es donde nosotros entendimos otra vez qué importante es estar en fraternidad, tener esa familia extra que Dios nos regala en este lugar. Miren, yo estaba muy triste. Mi hermana jugó un papel importantísimo. Mi hermana me bañaba. Mi hermana me peinaba. Mi hermana estuvo ahí siempre conmigo. Mao, mi hermana y yo somos un trío perfecto. Ella iba a los controles del bebé. Ella estuvo ahí. Mi familia de fraternidad y mi familia estuvieron afuera del hospital orando por Diego y por mí, porque yo también me pude haber muerto. Y yo le decía a Dios, Señor, me hubiera llevado a mí y hubiera dejado a Diego. Pero yo he entendido que Dios tiene un plan perfecto. Y si Mauricio y yo seguimos acá, es para honrar a Dios, es para dar testimonio de que a veces las cosas no salen como uno planea, que a veces las cosas no son las que uno quiere. Pero hay que amar la voluntad de Dios, porque su voluntad es perfecta, porque Él no nos hace pasar por estas pruebas para lastimarnos o para castigarnos, porque si Dios nos permite pasar por estas pruebas, es porque Él ve potencial en nosotros, es porque así como nos da la prueba, Él también nos da la gracia para superarlo. Miren, yo nunca pensé que me pasara a mí, pero yo dije, si un día me llegara a pasar eso, yo me muero. Y saben, Dios me tiene acá y lo menos que yo puedo hacer es darle toda la gloria a Él, decirle que no importa lo que se lleve, no importa lo que venga, no importa dónde vayamos. Lo más importante en nuestra vida, en nuestro matrimonio, es Él. Yo por un momento me asusté, yo dije, nos vamos a divorciar, nos vamos a pelear, Diego ya no está aquí. Pero miren, aquí seguimos, porque Dios es bueno, porque sus planes son buenos. Yo, aún en mi tristeza, yo alabé a Dios. Y yo con esto no quiero que digan, uy, qué buena es la Adri, uy, qué bueno es Mauricio. No, con esto lo que quiero que vean es que aún en nuestra debilidad, aunque nosotros seamos débiles, Dios es quien nos da la gracia. Dios es quien nos levanta. Dios es quien nos permite seguir fuertes, confiados, teniendo fe en que aunque a veces no entendamos las cosas que están pasando, cómo están pasando o por qué están pasando, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios,
tenemos que depender totalmente de Él. Yo me sentía triste, yo sentía que mi panza estaba vacía, yo veía las cosas del bebé y yo decía, mi bebé debería de estar acá. Cuando yo digo el testimonio, yo quisiera decir, y saben, mi bebé ahí está dormidito y está bien. Esos eran los planes de Adrián. Pero los planes de Dios son que yo les diga, mi bebé está en el cielo. Y yo sé que Él no ve con Dios. Y Él está orgulloso de los papás que le tocó tener. Porque nuestra principal misión es alabar a Dios. Pero también enseñarle a nuestro hijo que aunque Él no esté acá, nosotros vamos a seguir siempre sirviéndole a Dios. Las crisis, los problemas, o sacan lo mejor de una persona o sacan lo peor. Dios nos bendijo y yo ni sabía que existían, pero Dios nos puso un club de duelo. Yo estaba tan desesperada y yo en Facebook puse, mi hijo se murió, no sé qué hacer, no sé qué, y llegué a una página que era un club de duelo. Y saben que Dios nos mandó un club de duelo todos los sábados con un psicólogo que cree en Dios, con unas personas maravillosas que conocimos ahí, en donde vamos compartiendo las pérdidas y vamos cargando eso entre todos. Y saben, Dios no nos ha dejado solos. En nuestros trabajos, las personas se portaron increíblemente con nosotros. Nuestras familias se unieron. Mi papá, mi mamá, sus tíos, mis primos, los amigos. O sea, fraternidad de verdad nos ha apoyado. Y esas son cosas que solo Dios puede hacer. Esas son cosas que solo Dios te puede bendecir con eso y sacar lo mejor en tus tiempos más difíciles. Saben, como les decía, en su momento, ese enojo con Dios, molestia, resentimiento, lo que sea, poco a poco fue siendo sanado. El día de la vela de nuestro bebé, como él decía, nosotros nos imaginamos planes completamente distintos. Yo vi pasar mi vida a futuro cuando llevaba el ataúd de mi bebé. Y saben, esa, como les decía, es una de las pruebas más grandes que Dios nos ha dado. Pero posterior a esto, vinieron muchísimas más bendiciones. Posterior a esto, nos dimos cuenta la unión que Dios y que Diego trajeron a nuestras vidas. Como Dios utilizó a Diego para hacer luz en la vida de muchas más personas. Cómo Dios fue tan bueno con nosotros, poniéndonos a gente increíble, como bien decía Adri, en nuestros lugares de trabajo. Cómo fue Dios de increíble poniéndonos a nuestra familia unida. Y llamo a mi familia, no solo a nuestros papás, a nuestros tíos, llamo a nuestra familia, a nuestros amigos de fraternidad, a esas personas que estuvieron con nosotros día y noche en esos hospitales, a esas personas que hicieron que nuestro Once, nuestro Diego, se sintiera amado el tiempo que estuvo acá con nosotros. Dios tiene planes perfectos para la vida de cada uno de nosotros y muchas veces nosotros no lo vamos a entender a la primera. Muchas veces nosotros nos vamos a cuestionar qué pasa en nuestra vida, por qué Dios nos lleva a esos desiertos. Pero esos desiertos en los cuales nos pone Dios son los lugares en los cuales nosotros tenemos que doblar rodillas y buscarlo a Él. Como bien decía Adri, hoy estamos aquí, luego de esta gran prueba, pero estamos dando testimonio de cómo Dios se manifestó en nosotros, de cómo Dios ha sido bueno con nosotros y cómo tenemos la oportunidad hoy en día de seguirle sirviendo a Dios. Nuestro club de duelo, nuestros amigos, nuestra familia de Frater, nuestra familia han sido otro apoyo increíble durante todo esto. Lo repito, porque así es, de verdad. Y esto también empezó a sacar lo mejor de nosotros en obras.
que nosotros ya empezamos a llevar a cabo algunas obras y la empezamos a llevar a cabo con nuestra familia, con nuestros amigos. Adri empezó a motivar a muchísimas más mujeres a hablar sobre esto, a muchas mujeres que callan sobre esto, a muchas mujeres que se guardan sobre una pérdida de un bebé, sobre un embarazo como el que nosotros pasamos. De nuestra parte también empezamos a ayudar, como les decía, gente todavía más de lo que ya lo hacíamos. Y Dios nos ha dado justamente eso, nos ha dado, no sé cómo llamarlo, como la bendición tan grande de permitirnos hacer eso y hacerlo para Él. Créanos de verdad que estamos aquí dispuestos a seguirle sirviendo a Dios. Estamos aquí dispuestos a ir con Él, dispuestos a mantenerlo en el centro de nuestras vidas y seguirnos apegando y tratar, mejor dicho, porque es muy difícil muchas veces, pero tenemos que tratar de apegarnos a los planes perfectos de Dios. Bueno, para finalizar, pues les contamos que Diego murió hace 8 meses, o sea, esto es bien reciente, pero uno no se puede guardar las cosas para después, uno tiene que hablar, porque si uno no habla, las piedras lo van a hacer, y nosotros queremos y les prometemos que nosotros siempre vamos a seguir a Dios, no importa qué. Nosotros aquí estamos como matrimonio, nosotros estamos aquí como familia, pero es bien importante que vayamos a fraternidad, porque ahí es donde uno puede escuchar estos testimonios, que después a uno lo van motivando también a contar tu testimonio, porque no sabes a cuántas personas puede Dios salvar a través de lo que tú estás contando. Así que cuando yo empecé a ir a fraternidad y cada vez que yo voy a mi capítulo, nosotros terminamos con una oración. Así que ahorita voy a hacer la oración y les pido, los que quieran pueden repetir después de mí en voz audible. Papá, yo te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque eres perfecto. Yo me reconozco pecadora. Yo te pido que inscribas mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida, para que cuando yo parta pueda estar siempre contigo. Gracias, Señor, porque has puesto tus ojos en mí. Yo estoy aquí, Señor. Yo te quiero servir. Yo quiero ser como tú y menos como yo. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a cerrar también con otra oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres perfecto, porque este momento tú lo tenías planeado desde la eternidad, porque pudiendo estar en cualquier otro lugar, Señor, tú de alguna manera hiciste que todas esas personas estuvieran escuchando las maravillas que tú haces. Y si lo has podido hacer en mi vida, Señor, ¿qué no puedes hacer? Si para ti no hay nada imposible, Señor, yo te agradezco por cada una de las familias que está viendo esta transmisión. Bendícelas, Señor, dale lo que ellas necesitan, protégelas, cúbrelas, que en este tiempo, Señor, que tú nos has regalado, lo aprovechemos para conocerte más, para tener una mejor relación contigo y también con nuestras familias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú nos amas. Te amo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ese ha sido nuestro testimonio. De verdad, muchas gracias por escucharnos. Aprovechemos este tiempo que Dios nos tiene en casa. Muchas veces decimos, ay, es que yo no le dedico a Dios mi tiempo porque lo paso bien ocupado. Pues hoy Dios ha limpiado nuestras agendas. Nos ha quitado bastantes cosas que hacemos en los días así a diario. Así que aprovechemos este tiempo para conocerlo más a Él, para abrazar más a las personas que amamos, para perdonar a las personas con las que hemos tenido algún roce. Vean, de verdad, creo que es un tema muy importante con eso que estamos viviendo actualmente. La verdad es que muchas personas tenemos la bendición o la oportunidad, mejor dicho, también de trabajar desde casa, pero estar en casa no significa solo estemos en casa. Abracen a las personas que están en su casa, abracen a su familia, demuestren el amor, hagan actividades en familia, disfruten ese tiempo que Dios nos está permitiendo estar acá
Y si Dios nos está permitiendo estar acá en nuestros hogares, vean, hay muchísimas cosas más increíbles que están sucediendo en el mundo. Todo lo podemos ver a través de las redes sociales, cómo el mundo se está sanando a través de todo esto. De verdad, muchísimas gracias por haber escuchado nuestro testimonio. Muchísimas gracias por la oportunidad que se nos brindó esta noche. Los quiero muchísimo y que pasen feliz noche.